El régimen disciplinario está previsto en el capítulo cuarto de la ley 24660 y en el decreto 1897, que es el reglamento de disciplina para los internos. Cuando nos preguntamos por qué es tan importante el control judicial de las sanciones disciplinarias, es importante porque afectan en dos maneras la pena. Hay una alteración cualitativa, es decir, afecta el sistema de derechos del interno y las condiciones de ejecución de la condena, y también repercute en el régimen de progresividad. Como ustedes saben, la persona condenada se lo califica con conducta y concepto, y después esas calificaciones son las que se toman de base a la hora de decidir si se le concede o no un egreso anticipado o un egreso transitorio. Y ahí la importancia de efectuar un efectivo control judicial de todo lo que es sanciones disciplinarias. Cuando hablamos de sanciones disciplinarias no podemos perder de vista algo que quizás hoy parece una obviedad, pero no lo era hace un tiempo, que es que la totalidad de las garantías que son propias del proceso penal continúan vigentes en la etapa de ejecución de la condena, porque el derecho administrativo sancionador también es una manifestación del ordenamiento punitivo del Estado. Y en este sentido, el fallo Romero Cacharán fue un antes y un después en este tema, porque justamente lo que estableció es que los principios esenciales que están reflejados en la Constitución adquieren especial relevancia en las sanciones disciplinarias. Ahora bien, ¿cuál es el problema de las sanciones disciplinarias? Que cuando nosotros analizamos todo el sistema infraccional, vemos que resulta violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto también bajo el prisma constitucional. O sea, cuando hacemos un escrutinio convencional y constitucional de todo el sistema infraccional, fácilmente se advierte que se afectan diferentes principios y garantías como legalidad, imparcialidad, independencia y debido proceso, particularmente en lo que tiene que ver con el derecho de defensa. Si hablamos del principio de legalidad, ¿por qué decimos que se afecta legalidad? Porque las sanciones que son graves, o sea, las conductas que dan lugar a sanciones graves, están previstas en la ley, en el artículo 85. En cambio, cuando hablamos de sanciones leves y medias, ya no están establecidas en la ley, sino que están establecidas en el reglamento. Es decir, hay un decreto del Poder Ejecutivo que autoriza restricciones a la libertad, a una libertad que ya de por sí está restringida al estar cumpliendo una condena. Entonces, esto resulta claramente violatorio del principio de legalidad que está previsto en el artículo 9 en relación con el artículo 30 de la Convención Americana, que esto me permito leer, que establece las restricciones permitidas de acuerdo con esta convención al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaran por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. O sea, habla de leyes. Claramente el reglamento no es, el reglamento exacto no es una ley, sino un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces acá vemos claramente la violación al principio de legalidad. Hay quienes podrían decir que el principio de legalidad rige para el ámbito procesal penal. Bueno, esta discusión quedó totalmente zanjada a partir de diferentes precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el caso Baena contra Panamá, en donde textualmente se dijo, voy a leer la parte más importante, es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas
son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen en ocasiones naturaleza similar a las de estas. Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas como consecuencia de una conducta ilícita. Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con respeto a los derechos básicos. Bueno, entonces acá queda clara la afectación al principio de legalidad. Y cuando hablamos de la afectación al principio de legalidad, no solamente es esta que comenté, y no sé si les quedó claro, o sea, las sanciones graves están previstas en la ley, pero las leves y las medias están previstas en un decreto. Sino que también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del principio de legalidad, no nos podemos olvidar del mandato ley previa, cierta, previa, precisa. Bueno, es decir, el principio de legalidad no se satisface solamente porque la criminalización primaria esté en una ley, sino que es necesario para cumplir con la máxima taxatividad penal que esa ley tenga la mayor precisión posible. Y esto justamente tampoco pasa en las sanciones disciplinarias. Cuando uno lee cómo están descritas las conductas que se consideran infracciones disciplinarias, claramente lo que se puede apreciar es que hay total imprecisión en los términos son vagos, y esto lo que hace que entre a jugar la subjetividad de cada operador y que haya una importante diferencia de criterios según lo que cada uno interprete. Por eso acá tenemos también otra muestra de una violación al principio de legalidad. Otro de los principios que también se afectan tiene que ver con el debido proceso, previsto en el artículo 8 de la Convención y el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como ustedes saben, el debido proceso es, digamos, la piedra angular de todo el sistema de protección de derechos humanos. Es, o sea, la condición sine qua non para cualquier Estado de Derecho. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el sistema infraccional, vemos que claramente se afecta el debido proceso, particularmente el derecho de defensa en juicio. Y acá me permito volver a citar el caso Baena de la Corte Interamericana, porque claramente deja, o sea, aclara, o no cabe ya ninguna duda en cuanto a que la exigencia del debido, que se debe respetar el debido proceso en el marco de una sanción disciplinaria, es una exigencia convencional. En este caso, Baena, acá le cité el considerando 124, en donde establece, si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias judiciales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, ya sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Y justamente en el mismo año que se dictó el caso Baena por la Corte Interamericana, nuestra Corte Suprema también se pronunció en el caso Castro Veneroso, donde también sostuvo las garantías constitucionales del debido proceso legal y la defensa en juicio son de inexcusable observancia en todo tipo de actuaciones, inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria, para lo cual resulta indispensable que la persona en cuestión haya sido notificada de la existencia del procedimiento y que además se le dé la oportunidad de ser oída y de probar de algún modo los hechos que creyeren
conducentes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos nuestro sistema? En ningún momento establece la obligatoriedad de la asistencia técnica, ni el reglamento ni la ley. Cuando nosotros, o sea, analizamos la audiencia del artículo 40, que es la audiencia del descargo que tiene la persona condenada a la que se le imputa la comisión de una infracción disciplinaria, vemos que se trata de un acto entre dos agentes del servicio penitenciario y la persona que está privada de la libertad, que está bajo el poder de custodia de esos agentes penitenciarios. En ningún momento hay actuación por parte de la defensa, ya sea particular o pública. Esto claramente viola, o sea, el artículo 18 de la Constitución Nacional y también viola la garantía de defensa en juicio prevista en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es, o sea, el acceso a una defensa técnica desde el inicio de las actuaciones es una exigencia convencional y no alcanza con que el defensor pueda presenciar el procedimiento, sino que también es necesario que lo pueda asesorar adecuadamente al imputado. Y para eso, ¿qué necesitamos? Primero, que el defensor esté anoticiado con el plazo de antelación correspondiente, que se le brinden todo el expediente para que pueda tener acceso y lo pueda asesorar adecuadamente. En esta materia, el otro día creo que alguien había preguntado, ¿no? Creo que empezó la pregunta por el tema del aislamiento, y la verdad que en lo que tiene que ver puntualmente con el derecho de defensa, sí hubo un desarrollo importante, por lo menos en el ámbito en el que yo me desempeño, que es la justicia nacional de ejecución penal. Creo que ese desarrollo se dio o comenzó con una actividad por parte de la Defensoría General de la Nación. La Defensoría General de la Nación en el año 2000 presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que es muy famoso ahora, que se llama el caso Guillermo Lin. Guillermo Lin era una persona que fue sancionada en el marco de una condena privativa de la libertad y que no habría contado con asistencia técnica durante el desarrollo de todo el proceso sancionatorio. Entonces la Defensoría General realiza esta denuncia ante la Comisión Interamericana, donde no solamente denuncia la violación al derecho de defensa, sino también a la de producir prueba de descargo y controlar la prueba de cargo. A partir de ese momento, tanto la Cámara Federal de Casación como la Cámara Criminal empezaron a dictar muchas sentencias en donde se declaraba la nulidad de las sanciones disciplinarias por entender vulnerado el derecho de defensa del interno, justamente porque no iban, no podía, la defensa no tenía conocimiento, no tenía participación en el marco de las sanciones disciplinarias. Después, en el año 2012, se hizo una prueba piloto en uno de los complejos de Ezeiza, en donde se empezó, cuando había una sanción grave, se hizo una prueba piloto que ahí se empezaba a notificar a la defensa cumpliendo con el plazo, y eso fue, digamos, la primera experiencia que hubo dentro del Servicio Penitenciario Federal. Después, en el 2013, fue un año en donde hubo bastantes avances en esta materia. El doctor Pelusi, en un fallo que se llama Herbel, instó al servicio penitenciario a que respecto de todos los detenidos que estén a su disposición, a partir de ese momento se le tenía que notificar al defensor del inicio de una actuación disciplinaria, notificándolo también de todo el expediente para que pueda ejercer adecuadamente la defensa. Ese mismo año la Defensora General sacó una recomendación dirigida a los defensores, en donde, bueno, primero los instaba a que planteen la inconstitucionalidad del reglamento de disciplina,
a que soliciten el cese del aislamiento una vez que tomen conocimiento y a que soliciten ante los juzgados frente a los cuales cada uno trabajaba, que se los notifique inmediatamente cuando tenían conocimiento del inicio de un expediente disciplinario. En ese mismo año, la Defensora General crea un área específica dentro de la Defensoría, que era el área de sanciones, o sea, se designan funcionarios especiales para intervenir en los procesos disciplinarios. Imagínense que cada uno, sobre todo en ejecución, que es donde trabajo yo, ahora más o menos tenemos 550 detenidos, pero antes el número era mayor, con lo cual intervenir en las sanciones disciplinarias cada vez que un detenido de alguno de los complejos de acá cometía algún acto que estaba catalogado como sanción era muy difícil. Entonces se designaron funcionarios especiales a los cuales uno les derivaba la participación para que vayan a la audiencia del 40. Y esto fue muy importante porque el servicio sintió que empezó a haber otro tipo de control. Ya no era solamente el control desde lo judicial, sino que era un control específicamente en el ámbito penitenciario y cuando se desarrollaba la audiencia del artículo 40. Ese mismo año, el sistema de coordinación y seguimiento de control de unidades carcelarias, que está conformado por jueces de la Cámara de Casación, jueces de ejecución, emitió una recomendación en donde también hacía hincapié en la importancia de que no se afecte el derecho de defensa en el marco de las sanciones disciplinarias. Y algo muy importante fue lo que sucedió en el 2018, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe de fondo, en este caso LIN, del año 2000, que yo les comenté antes, en donde se afirma que el Estado es responsable por violación de la integridad personal, la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial. A partir de acá se abrió una etapa de negociación entre la Defensoría General y el Estado argentino, y esto llevó a que se pueda hacer un proyecto de reforma al capítulo cuarto de la Ley 24.660. Ese no era el proyecto ideal que quería la Defensoría General, pero sí era una propuesta superadora respecto de lo que tenemos hoy en día. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo presentó ese proyecto frente al Congreso y después perdió estado parlamentario, así que no se pudo llevar a cabo. Después, en el año 2022, salió el Boletín Público Normativo 803, que es el protocolo de justicia restaurativa como método alternativo al régimen disciplinario. Justamente lo que trata este boletín se aplica, es bastante novedoso, internacionales, en lo que tiene que ver con el modo de abordar los conflictos en contexto de encierro, ya no a través del modelo punitivo, sino a través de un modelo reparador. Después igual yo les comparto este protocolo porque por si les interesa. Hoy se está aplicando para sanciones leves y para sanciones medias, no para las sanciones graves. Y justamente como se trata del paradigma de la justicia restaurativa, el único requisito es que la persona acepte participar de este protocolo. Bueno, y como último dato novedoso en materia de los avances en materia de afectación del derecho de defensa, en el año 2023 lamentablemente se cerró la etapa de negociación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte el caso Lin. Se espera que para este año esté la sentencia de la Corte Interamericana respecto a este caso. Si ustedes me preguntan cómo está hoy la situación de las sanciones en el ámbito de la justicia de ejecución penal, hoy la realidad es que se cumple. A nosotros, a la defensa, nos tienen que avisar 5 días hábiles, con 5 días hábiles de anticipación a que se vaya a desarrollar la audiencia de descargo, la audiencia del artículo 40, y sí o sí nos tienen que
pasar el expediente completo. Si no se cumple con los 5 días de anticipación o no nos pasan alguna pieza fundamental, tienen que estar incluidas las testimoniales, si hay acta de secuestro, el acta de secuestro, etcétera, digamos que es jurisprudencia casi unánime que esa sanción se declara nula. Así que en eso, en lo que tiene que ver con la afectación del derecho de defensa, hemos avanzado bastante. Bueno, además de legalidad y debido proceso, no puedo compartir la pantalla, así que se los leo cualquier cosa, después les comparto el Power. Otro de los principios que se afecta tienen que ver con imparcialidad e independencia. Cuando se inicia un proceso administrativo, lo que hace el director de la unidad es designar a un instructor para que realice todo el proceso de investigación y luego el director resuelva. Ahora, en sistemas tan jerárquicos como son los servicios penitenciarios, es difícil de creer que la persona, o sea, que el sumariante va a poder tener independencia de criterio y de actuación respecto a quien lo designa, que es su superior jerárquico. Entonces, claramente, cuando hablamos de investigación y juzgamiento en el marco de una sanción disciplinaria, o sea, tanto la investigación como el juzgamiento responden a un mismo interés, que es el interés del servicio penitenciario. Esto hace que no podamos decir que se esté, perdón, ahí me lo pusiste, buenísimo, cumpliendo con el principio de independencia e imparcialidad. De hecho, acá yo les había citado un voto del juez Ramírez en la sentencia del caso Usón Ramírez con Venezuela, en donde establece que la intervención de un juez competente, independiente e imparcial constituye un presupuesto del debido proceso y en ausencia de aquel no existe verdadero proceso, sino apariencia de tal. O sea, ustedes saben que cualquier medida que establezca un derecho o que establezca la inocencia o la culpabilidad de la persona tiene que ser dictada por un tribunal competente, imparcial, independiente y que esté establecido en la ley de manera previa. Bueno, esto en el caso de las sanciones disciplinarias no existe y por lo tanto acá también se puede ver otro principio afectado que es independencia e imparcialidad. Y después también lo que me pareció interesante compartirles tiene que ver con el deber de motivar las decisiones de los órganos administrativos. Cualquiera que vea una resolución del director cuando impone la sanción disciplinaria puede advertir que son prácticamente copia una de las otras, que se imponen sin ningún tipo de fundamentación jurídica. O sea, y eso también, o sea, afecta un principio en cuanto, si bien, o sea, el decreto no le exige expresamente, la sanción sabemos que cualquier resolución judicial tiene que ser fundada. Y esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acá les puse el caso Etcher con Brasil, sostuvo. La Corte ha señalado anteriormente que las disposiciones del artículo 8.1 en referencia a la comisión en la Comisión Interamericana se aplican a las decisiones de órganos administrativos, debiendo estos cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria. Por ello, tales decisiones deben estar debidamente fundadas. Y acá no sé si los compartí, en esto de la motivación también hay varios fallos que se pronuncian en este sentido. Bueno, acá les cité uno que dice, la resolución que impone la sanción debe expresar los motivos en que la decisión se funda. Este requerimiento no puede satisfacerse con la sola mención de las fojas del expediente sin explicar por qué se admiten como válidas las constancias que enuncia, qué valor les atribuye, qué aspecto sirve para probar qué y cómo estas circunstancias serían útiles para acreditar que la conducta objeto del proceso sea una infracción. La ausencia de este requisito específico de fundamentación además constituye un vicio general, ya que la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que todas las pruebas de cargo y descargo han sido analizadas.
Así que bueno, así como les decía que en lo que tiene que ver con el derecho de defensa hubo muchísimos avances, todavía por lo menos no hay tanto desarrollo en lo que tiene que ver, la mayoría de las sanciones son, cuando son declaradas nulas son por afectación del derecho de defensa y todavía nos falta en lo que tiene que ver con la necesidad de motivación. Así que bueno, esto es un poco bastante resumido porque los dos temas que vamos a abordar hoy en realidad dan para mucho más. Vamos a pasar, Luis López Locurto va a hablarnos un poco de la libertad condicional. Gracias, Flor. Pensaba en que esto, sobre algo que me quedó, sobre la importancia del debido proceso en los procesos que no son efectivamente judiciales o que no son literalmente judiciales, porque en general los abogados estamos formados en las universidades de Derecho en hablar del control judicial de las actuaciones administrativas en general, no solo las administrativas en relación a las sanciones disciplinarias. Y el debido proceso es algo que es bastante novedoso en todas las sanciones, en todas las cuestiones administrativas. El presidente Castro Veneroso es muy importante. Hay otros dos o tres. Uno es Lossicer, otro es Bonder de la Corte Suprema de Nación. Uno hablaba sobre procedimiento de tipo administrativo, tributario. Bonder tiene que ver con otras sanciones disciplinarias en el marco de la administración pública. Y a nivel internacional también sumaría Tribunal Constitucional versus Perú, que es un precedente muy importante, que también García Ramírez hace un voto espectacular, y que es citado en la disidencia por Zaffaroni y por Lorenzetti en Amodio. Bueno, cerrado esto, vamos a entrar en libertad condicional. Como decía Florencia, es como muy difícil hablar en 45 minutos sobre el Instituto de la Libertad Condicional porque tiene un montón de aristas. Rubén Alderete Lobo escribió un libro que es chiquitito, sobre libertad condicional y que quedó desactualizado frente a la última reforma de la ley de ejecución penal. Yo voy a hablarles rápidamente de la naturaleza jurídica de la libertad condicional, la ubicación normativa, cuáles son los requisitos de procedencia, para entrarnos un poquitito más en profundidad en lo que tiene que ver a las prohibiciones, luego qué ocurrió con las penas perpetuas y la revocación y la extinción de la libertad condicional. Cuando uno empieza a estudiar este tema, lo primero que va a encontrar es una discusión sobre la naturaleza jurídica de la libertad condicional. En general, las discusiones sobre la naturaleza jurídica se dan solo para sacarle un poquito de brillo a los zapatos, porque muchas de esas discusiones son absolutamente banales. El caso de la libertad condicional tiene cierta particularidad y tiene cierta relevancia, principalmente porque históricamente hubo por lo menos tres posiciones sobre la naturaleza jurídica de la libertad condicional. La primera, que suponía que era un plazo de gracia, una especie de limitación, de reducción de la pena, dejado de lado. Y si bien esta era la idea que seguía el Código de Tejedor y el Código de 1886, que sirvieron de fuente para el Código Penal de 1991, esta no fue la idea que siguió el código y que históricamente nosotros consideramos a la libertad condicional. Si bien hay algunos precedentes, uno de la Cámara del Crimen del año 1980, pero todavía había un procedimiento escrito, digamos, cuestiones que ya quedaron viejas, porque tal vez es la segunda idea o el segundo criterio sobre esta naturaleza jurídica que habla de una forma de cumplimiento de la pena. Esto es que dice, bueno, es una forma de cumplimiento. Cuando entramos a analizar qué es la libertad condicional, esta persona está cumpliendo la pena. Esto es la posición más mayoritaria de la doctrina. En ellos está Soler, Núñez, Elócar, Alagia, Zaffaroni, digamos, todos los doctrinarios, o por lo menos los más conocidos, se enrolan dentro de esta posición. Y hay una tercera, que es en la que se enrola Rubén Aldrete Lobo, y está también ahí Jorge de la Rúa, que hablan que es, dicen ellos, es una suspensión de la ejecución de la pena, no es una parte de la ejecución de la pena.
hay una suspensión. Esto que parece una discusión, como les decía, un poco banal, no lo es tan así, porque todas las consecuencias y las cuestiones que estemos discutiendo en el transcurso del cumplimiento de una libertad condicional, después tendrán incidencia, por ejemplo, ante la comisión de un nuevo delito, ante el cómputo que se tenga que hacer de una pena, ante una posible revocación de la libertad condicional. En definitiva, ante, por ejemplo, analizar la posibilidad de aplicar el instituto de la reincidencia a una persona. En cuanto a considerar, mi opinión personal coincide con la de Alderete Lobo, esto de considerarlo una suspensión de la ejecución de la pena. Una suspensión que importa un tiempo determinado en el que hay que cumplir con determinadas condiciones. Y que cumplido ese tiempo, si no se si no se cometió un nuevo delito, en definitiva estará por extinguida la pena. En cuanto a los requisitos o la ubicación normativa, mejor dicho, tenemos que primero ir al Código Penal. Artículos 13 a 17 del Código Penal. ¿Por qué está en el Código Penal y por qué no está en la ley de ejecución? Bueno, primero está en el Código Penal porque fue incluido dentro del libro primero, en el título segundo que habla de las penas. Esto podría ayudar a pensar que es una forma de cumplimiento de la pena, pero también puede decirse, bueno, en realidad es una suspensión de la ejecución de la pena. Y está ahí para que se cumpla a nivel nacional, como otros institutos, como la suspensión de juicio prueba y otros que fueron incorporados después, pero esto está de 1921. En cuanto a los requisitos, tenemos que hablar primero del requisito temporal. Ustedes esto ya lo saben, se debe cumplir con 8 meses en aquellas penas que sean de 3 años o superiores a 3 años, 2/3 en el caso de las penas superiores a 3 años, y la cuestión ha cambiado respecto de las penas perpetuas en los últimos 20 años. Hasta el año 2004, la libertad condicional podía ser solicitada a los 20 años de cumplimiento de pena y después del año 2004 eh, hasta a la actualidad esto se ha incrementado a 35 años. En cuanto a los requisitos para obtener la libertad condicional, tenemos que ir a dos normas. La primera va a ser el Código Penal, específicamente en el artículo 13, en cuanto habla de la observancia regular de los reglamentos carcelarios y el pronóstico de reinserción social. ¿Qué significa reglamentos carcelarios? En general, la doctrina se refiere a este punto al cumplimiento de lo que conocemos como la conducta, la observación, no es ni más ni menos que de eso, de los reglamentos carcelarios, que según el artículo 100 de la ley de ejecución, la 24660, se refiere tanto al orden como a la disciplina y a la convivencia dentro de un establecimiento penitenciario. La observancia además tiene que ser regular. Regular quiere decir, tiene que ser sostenida en el tiempo, y en un tiempo considerable, dice Rubén Alderete Lobo. ¿Cuánto es este tiempo considerable? Dependerá del caso, porque no tiene que ser sostenida en el tiempo durante todo el transcurso en los 2/3 que cumplió de pena. Tiene que ser regular, digamos, puede ser que una persona haya tenido un comportamiento malo en algún tiempo y después haya mejorado su comportamiento y lo haya sostenido en un tiempo considerable. Esto, por supuesto, es un criterio que tiene que ser observado exclusivamente por el juez de ejecución. Pero ¿qué pasa con el concepto? Porque hasta acá decimos, bueno, el artículo del Código Penal que refiere a la libertad condicional dice que hay que observar los reglamentos carcelarios y esto hace a la conducta. Pero el concepto, ¿lo consideramos o no lo consideramos el concepto para la libertad condicional? Inevitablemente cualquier juez va a considerar el concepto, va a ver cuál fue el comportamiento de esa persona. Y esto está previsto en la ley 24660, en el artículo 104, que dice que el concepto servirá de base.
¿Qué es el concepto? Bueno, el concepto no es más que la ponderación de la evaluación de la evolución penal del interno, que dice de la que será deducible su pronóstico de reinserción social. Ahora, ¿qué actividades podemos decir son reclamables a una persona en el tratamiento para evaluar tanto todas estas cuestiones que refieren al concepto y a la evolución de su transcurso en la ejecución de la pena? Bueno, básicamente hay tres cuestiones que son obligatorias. Una es la convivencia, la otra es la disciplina y la otra es el trabajo. Esto está en el artículo 5 de la Ley de Ejecución Privativa de la Libertad. Esto quiere decir que no se pueden interpretar otras cuestiones, por ejemplo, la educación, porque todos sabemos que la educación es obligatoria. Sí, se tiene que contemplar la educación como se puede contemplar otras cuestiones de manera favorable, que la persona que estamos analizando si corresponde o no darle una libertad condicional, haya hecho otras cuestiones, que haya hecho otros talleres, que haya tenido un comportamiento por arriba de lo que resulta obligatorio, por supuesto que va a ser beneficioso. Lo que no puede ser es considerado en su contra, y por lo menos esto en mi criterio, porque hay fallos que han sostenido cuestiones de dudosa constitucionalidad. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las personas que tienen problemas de adicciones? ¿O qué ocurre, de hecho, con la educación? ¿Podemos reclamarle a una persona que ha hecho toda la educación obligatoria, que sabemos que a nivel nacional es la educación secundaria, que no haya querido estudiar? ¿Podemos reclamárselo? Que en los lugares donde hay centros universitarios, que no se haya querido inscribir en una carrera universitaria o alguna formación terciaria. Bueno, en este caso podría ser decir, bueno, mire, si la obligación ocurre hasta la escuela secundaria, el nivel terciario, universitario, no tendríamos obligación. Pero podría decir alguien, mire, yo no quiero estudiar la escuela secundaria. Podríamos, desde la institución judicial que tiene que observar si están dados los requisitos, cuestionar el temperamento adoptado por esta persona, que ha cumplido con la obligación de trabajar, que ha cumplido con la observación de los reglamentos carcelarios, que no tiene problemas que no tuvo problemas sancionatorios. Bueno, esto es cuestionable. Lo mismo sucede con los cuestionamientos que podamos hacerles a los problemas de adicciones que tienen las personas. El someterse a un tratamiento de adicción es una decisión totalmente voluntaria. Ahora, muchas veces, acá Florencia tiene un posgrado sobre esto, los informes de los consejos correccionales evalúan esta carencia y termina siendo el tamiz para denegar la libertad condicional. Hay precedentes para todos lados en esto, ¿eh? Hay precedentes donde hay jueces que dijeron que no puede obstar la necesidad de que continúe haciendo un tratamiento que quizás está haciendo intramuros, un tratamiento para las adicciones, o que empiece a hacer un tratamiento para las adicciones para que se le deniegue una libertad condicional. Esto no está previsto en la ley como un requisito, pero sí son requisitos que a veces son un poco complicados de ver. Hasta acá entonces podríamos decir, bueno, si el concepto es aquello que servirá de base, el análisis de la cuestión completa entre lo que establece el Código Penal y lo que tenemos hasta acá visto en la Ley de Ejecución Penal, podemos decir, bueno, corresponderá analizar a grandes rasgos cuál fue el comportamiento regular de esa persona, es decir, cuánto se ha sujetado a las normas de convivencia. En segundo lugar, ¿cuál fue la evolución de ese interno respecto del tratamiento penitenciario y de la evolución progresiva del tratamiento penitenciario? Y en definitiva, con eso podremos obtener
cuáles, eh, cuáles son los aspectos que podrán sugerir una decisión positiva o negativa y en todo caso cuál tendrá mayor relevancia. Sin embargo, hasta acá, esto que yo se los comenté muy rápido es bastante complicado porque no tenemos una norma que diga estos son los requisitos, sino que tenemos que ir al artículo 13, tenemos que ir al artículo 28 y además el artículo 28 sufrió una modificación importante en la última redacción de la ley, entonces tenemos que ver si corresponde a un hecho anterior o corresponde a un hecho posterior. Y en todo caso, luego discutir si corresponderá la aplicación actual del artículo 28 o la anterior, si es posible hacer una interpretación de ultractividad de la norma de ejecución penal. Todo esto a la luz de lo que dispone también el artículo 228-229 de la Ley de Ejecución Penal. Con esto entonces vemos, ya vimos el requisito temporal, vemos los requisitos en cuanto al concepto y a la conducta. Vimos qué ocurre con el requisito temporal de las penas perpetuas, pero nos falta entonces algunos requisitos que tienen que ver, que fueron introducidos por el artículo 28 en la reforma del año 2004 con las leyes Bloomberg, y ahí se incorporaron algunos requisitos que fueron sostenidos en el tiempo. Uno de esos requisitos que resultó novedoso es el informe de un pronóstico de resocialización individualizado y en todo caso que tendrá que ser favorable del equipo interdisciplinario. Entonces, el equipo interdisciplinario no estaba conformado, actualmente funciona dentro de la órbita de la Cámara Federal de Casación Penal y está a disposición para todos los jueces nacionales de ejecución penal y para los tribunales orales con asiento en la capital federal. Y la ley 26.813 modificó también algunos requisitos que tenían que ver exclusivamente con los delitos contra la integridad sexual. En ese caso se pedía una intervención directa del juez, que antes de analizar una libertad que tenga que ver con este tipo de delitos, conozca a la persona, que lo entreviste personalmente, además de requerir un informe específico al equipo interdisciplinario y entonces también tenía previsto notificar a la víctima que se estaba por resolver sobre una libertad condicional y escuchar a la víctima. No decía ningún tipo de consecuencia al respecto. Esto en el año 2017 fue retirado del artículo 28, pero porque fue receptado por la ley de víctimas, que es la 27372, y establece específicamente momentos en que tiene que tener la intervención de la víctima. Entonces fue sacado del artículo 28. Tal vez hasta acá todavía nos queda por hablar sobre algunas previsiones que tienen que ver con la reincidencia. Esto estaba previsto desde antes de la reforma. La libertad condicional, dice el artículo 14, no se concederá a los reincidentes. Hay por supuesto, hay un montón de precedentes donde esto fue cuestionado, pero fue cuestionado desde la legalidad o desde la constitucionalidad de la reincidencia en sí. La reincidencia, ustedes saben, tiene múltiples argumentos en contra y la doctrina no es coincidente. Hay algunos profesores o jueces que han entrado a analizar la inconstitucionalidad desde el nevis in idem, diciendo, bueno, en esta ejecución penal estamos analizando una anterior y eso afecta esta garantía de orden constitucional. Mayer, por ejemplo, dice que es por lo menos una exageración. Hay otros que entran desde la culpabilidad, desde el principio de acto, es decir, no podemos interpretar en este reproche penal un reproche penal anterior que ya fue cumplido. Hay otros que entran desde la igualdad,
diciendo, bueno, estas dos personas cometieron el mismo delito, pero resulta que esta, como ya cometió uno anterior, tiene un tratamiento diferenciado, para esta persona utilizaríamos otro código penal. Y otros que entran desde la reinserción social. Esta es la postura más moderna y tiene una explicación, además, cronológica por una obviedad. Después de la reforma del año 1994, la reinserción social fue incorporada tanto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 5 y 6 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el punto 3 del artículo 10. Tal vez este es, como les decía, es el planteo más novedoso que se hace en contra de evaluar la reincidencia para la libertad condicional y fundamentalmente esto podemos, esto podemos enlazarlo con otras de los problemas que trae la reincidencia, que es en el caso de las penas perpetuas. Bueno, a mí me gustaría que alguien me explique cuánto dura la prisión preventiva. Los abogados solemos decir no puede ser que la prisión preventiva no tenga limitación. Ahora, ¿alguien sabe cuánto dura la prisión perpetua? Las penas perpetuas no tienen una delimitación temporal. Hay una llave para decir en determinado momento esta pena tiene que empezar a concluir, digamos. Y esa llave es la libertad condicional. A los 20 años, como decíamos antes, del año 2004, uno podía ir y solicitar la libertad condicional y pasado un tiempo en libertad condicional, que era de 5 años, uno podía solicitar la extinción. De hecho, cumpliendo esos 5 años con las obligaciones impuestas en la libertad condicional, uno recuperaba la libertad, digamos, se extinguía la pena. Después del año 2004 esto pasó a 35 años, o sea, a los 35 años uno puede ir y solicitar la libertad condicional. Y pasado 10 años de cumplimiento de libertad condicional, o sea, 45 años después esa persona extinguía la pena. Pero, ¿qué pasa? Resulta que hay un problemita y es que en determinados casos el legislador estableció que no es posible otorgar la libertad condicional en determinados delitos. Es decir, que hay delitos excluidos de la posibilidad de obtener la libertad condicional. Algunos de esos delitos fueron incorporados en la reforma del año 2004 y otros en la última reforma, en el año 2017. Y actualmente tenemos que todos los homicidios agravados, del artículo 80, todos los delitos, o casi todos, los delitos contra la integridad sexual, la privación ilegal de la libertad coactiva, la tortura seguida de muerte y el secuestro extorsivo, entre el abanico de la cantidad de delitos que no permiten acceder a la libertad condicional, prevé la prisión perpetua. O sea que es una llave que no existe. Y por lo tanto, la perpetua se ha convertido en perpetua. Como decía Walter, hay algunos precedentes internacionales, principalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha trabajado esta cuestión todavía, porque no ha llegado ningún precedente. Bueno, Álvarez creo que se estaba discutiendo esto. Pero sí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha intervenido y ha hecho alguna interpretación, digamos, un poco tirada de los pelos, diciendo que el máximo no podía exceder los 35 años, analizando cuáles eran todas las legislaciones europeas. Pero, a ver, el principal problema que tenemos es que de la cantidad de delitos que están todos previstos en el artículo 14, son 11 incisos. En la última reforma se incorporaron los delitos aduaneros, los delitos de droga. En ese abanico hay una importante cantidad de delitos que tiene previsto la prisión perpetua y no es posible acceder a la libertad condicional y por lo tanto extinguir la pena. Veremos qué pasa en el tiempo, porque todavía no hemos tenido casos como esto. Imagínense que si la reforma del 2017, hasta que alguien cumpla los 35 años y plantee la inconstitucionalidad,
Va a pasar un tiempo. Flor capaz que tiene más presente que yo Sí, o sea, esto. No hay un criterio uniforme en la Cámara Nacional de Casación Penal. Hasta no. donde me parece que el juzgado, ¿qué fue? Pérez No, hay un Arias. fallo de la Cámara de Casación que se llama Cosman, Sí, que después. pero si no me equivoco, García quedó en disidencia. No, pero hay dos Cosma y en uno lo que se establece, o sea, después es el momento, pero justamente que en los casos que se combina perpetua con libertad condicional, en esos casos específicos se declara la inconstitucionalidad del 14, que no es algo que suelen hacer en los otros casos, sino que pero cuando se tiene que establecer, ahí sí, la mayoría establece que hay que esperar al momento de cumplirse los 20 o los 35 años. Hay una disidencia, como dice Luis, del juez García. Si mal no recuerdo, creo que Sebastián Sarmiento, que lo tendría que chequear, pero lo compartió en el grupo de la asociación justamente en un fallo, él al momento de que ingresa el legajo, ahí ya declara la inconstitucionalidad, justamente porque después, o sea, hay todo un programa de tratamiento individual que se tiene que diseñar respecto del interno y no es lo mismo saber en qué momento ese interno va a estar en condiciones de volver al medio. Acceder, claro, al medio libre o no. Exactamente. De hecho, es una discusión que también nosotros la tenemos, por ejemplo, cuando ingresa un legajo al foro de ejecución y nosotros hace poco, por ejemplo, advertimos en uno que la reincidencia estaba mal declarada. Y lo que nos dijeron es que teníamos que, en base a un fallo que es Aquino de la Corte, que el momento oportuno para tratar esta cuestión era cuando se debatía la libertad condicional. Entonces ahí todavía este caso no se resolvió, pues lo estamos llevando a casación, pero más allá que creemos que vamos a perder porque nos van a decir que no hay agravio actual, como defensa yo vuelvo a decir esto, o sea, yo no es lo mismo para una persona que se diseñe un programa de tratamiento individual sabiendo si va a poder acceder después a los 20 años a una libertad condicional o no, con lo cual para mí no es un debate que esté cerrado ni mucho menos, pero yo soy partidaria que eso se tiene que hacer al comienzo, o sea, en ese periodo en donde se arma el programa de tratamiento individual. De hecho, digo, para sumar algo a lo que vos estás diciendo, la ley de ejecución nacional divide la ejecución en etapas. Y a la primera etapa, concluida la etapa de la observación, tiene que estar previsto cuánto más o menos va a durar cada etapa en el tratamiento de esa persona. No es lo mismo, entonces, que esté determinado para el personal penitenciario que conocer si esa persona va a cumplir una pena de 20, de 35, o en definitiva si el tratamiento penitenciario que le van a hacer va a ser hasta el día que se muera, porque termina siendo una pena de tipo irredimible, porque no va a vencer nunca. Hay un fallo muy conocido que se utiliza siempre con este tipo de temas, que es Soto Trinidad de la Cámara Federal de Casación Penal, que es de ese periodo, entre el año 2004 y el año 2017. Eh, Creo que encabeza la votación el doctor Hornos y él hace un buen análisis de lo que ocurría ahí es que era justo el de un delito, de todos tenían prisión perpetua y excepto ese delito que tenía privado en ese momento la libertad condicional, que no tenía perpetua, él dice que dijo que era inconstitucional, pero eligió ese delito, no uno que tenía perpetua. Y en ese momento dijo que la discriminación solo por el tipo de delito importaba no hacer ninguna consideración respecto del comportamiento de esa persona privada de la libertad. Y que eso era totalmente arbitrario, ilegítimo y que el legislador se había excedido y por lo tanto declaró la inconstitucionalidad. Sobre ese precedente, muchos tribunales orales federales declararon entonces las distintas inconstitucionalidades. Después salió también de la sala 3, eso era de la sala 4, eh, y con posterioridad, digamos, tenemos algunos precedentes de la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, pero ya después del año 2000, de la reforma del año 2017, hay un precedente también con un voto que está muy bueno, que es del juez Morín Arancibia,
donde hace un análisis pormenorizado de los criterios utilizados por los legisladores para limitar la posibilidad de acceder a la libertad condicional a estos delitos. Pensemos en algunos delitos incluidos como narcotráfico, por ejemplo. Digamos, ¿cuán comparable es una pena que se puede fijar por narcotráfico, que tiene capaz que un mínimo de 4, contra un delito, no sé, un delito del 80 agravado que tiene una perpetua? Y de Entonces, hecho, Luis, en la última reforma se incluyó el robo con arma de fuego, que a partir robo con robo con arma de arma fuego, de sí. fuego, nada que ver con el bien jurídico protegido, que por lo menos antes se mantenía una lógica. Vos decías, bueno, ¿cuál es el bien jurídico afectado? Ahora ya incluimos al robo con arma de fuego, por eso a partir de la última reforma o sea, hay mucha más cantidad de planteos de inconstitucional porque estamos llenos de este delito en la justicia de ejecución penal. Con todo, me parece que la punta de todas estas discusiones se trata o tratan sobre la característica fundamental que tienen los sistemas progresivos. ¿Qué determina que un sistema de ejecución penal sea progresivo? Bueno, si buscamos en la biblioteca, yo los invito a que ustedes me digan que alguien que no haya sido García Basalo haya dicho cuáles son las características de los sistemas progresivos. Porque todos los precedentes, por lo menos que yo encontré, que de alguna manera cuestionan la constitucionalidad de las limitaciones impuestas a la libertad condicional, y los doctrinarios, inclusive Rubén Alderete Lobo, que cita a Salt, que cita a Cesano y hacen otras citas, todos van a García Basalo porque él es el único que dijo, bueno, las características fundamentales de los sistemas progresivos, el sistema progresivo es una herramienta que utiliza la finalidad de reinserción social, que como dijimos antes, es la finalidad esencial ante la letra de la Convención Americana del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son tres. Estas características son: primero, que tiene que haber una gradualidad, distintos periodos. Luego, que estos periodos tienen que favorecer alguna gradualidad en cuanto al encierro, un avance y un retroceso. Y después, que tiene que haber una incorporación social al medio libre antes del vencimiento de la pena. Yo creo que el único juez que le contestó bien que le contestó con buenos argumentos a Rubén Alderete Lobo fue nuevamente el juez García, cuando estaba en la Cámara Nacional de Casación de Nación, porque él hizo un análisis sobre esta finalidad esencial y le dice, no queda claro que la finalidad esencial, sea la única finalidad que tiene la pena. El juez García dice, por lo menos como está escrito esto de la finalidad esencial, puede ser que tenga otras finalidades y por lo menos, por lo pronto podemos decir que la progresividad no significa que tenga que haber una incorporación a la libertad antes del vencimiento de la pena. Sí o sí tiene que existir esto. Bueno, esta discusión sobre la progresividad y si la progresividad importa o no la posibilidad de obtener una salida anticipada es fundamental. Porque sobre esa discusión se sentaron en el año 2017 y dijeron, bueno, no. Pero entonces, mire, si hay que garantizar alguna salida anticipada, vamos a crear otros institutos. Ustedes saben que no es para el caso de la libertad condicional, pero para las prohibiciones que surgieron para la libertad condicional, también se impusieron el artículo 56 bis para otras salidas anticipadas y para la posibilidad de obtener otros beneficios. Entonces se creó el 56 quater. Dijeron, bueno, si creamos algún tipo de salida anticipada, ¿podemos sortear este conflicto? Y hicieron eso. Dijeron, el último año de la pena, del cumplimiento de la pena, lo vamos a dividir en fases. Tenemos una primera fase de preparación, una segunda fase donde esta persona podría llegar a salir, y una tercera, salir con algún tipo de tuición, y una tercera fase donde esta persona podría estar en libertad
sin un control penitenciario, por ejemplo, y se creó el eh, periodo preparatorio para la libertad. Eh, ¿Cómo es, Flor? ¿Se llama así? No, Régimen preparatorio para la liberación. Igual ustedes para la ahí, liberación. Vivi, o sea, esto del 56.4 no lo aplican porque la restricción la tienen, o sea, no tienen planteos de inconstitucionalidad respecto a delitos que no puedan. Eso me interesaba también conocer porque quizás estábamos hablando sobre una realidad que ustedes todavía ahí no tienen. Nos quedaría hablar sobre la última reforma eh, en una introducción así muy corta sobre la modificación que se hizo al artículo 28 de la Ley de Ejecución Penal. Tiene algunas críticas muy divertidas para hacerle. Eh, lo que se buscó es incorporar algunos requisitos que estaban dentro del decreto 396 del año 99, que se utilizaban como ordenamiento para que el servicio penitenciario pudiera realizar, digamos, los informes criminológicos, que emitía algunas directrices. Eh, y se Interrumpo incorporaron. un segundo, Luis, para saber porque tengo miedo no nos comprendan lo que es lo del artículo 28 porque me parece que es muy eh, específico. No sé si saben, o sea, la última reforma introdujo el artículo 28 es el que regula de qué manera tienen que ser los dictámenes, o sea, los informes, cuáles son qué características, qué información deben contener los informes cuando se pide una libertad condicional. Y el artículo 28 lo que agregó en la última reforma es un inciso que establece que en determinado caso, que es cuando el interno durante las 2/3 de la condena no haya tenido calificación de conducta y de concepto buena 5, el dictamen del Consejo Correccional tiene que ser desfavorable. Entonces, ahora, además de estos requisitos, esto no es un requisito nuevo de la libertad condicional porque el artículo 13 del Código Penal se mantuvo incolume, o sea, es el mismo, pero sí es una restricción más porque Es ahora una también interpretación, es una interpretación desde la vista de la ofensista. defensa, desde la vista de la defensa, ¿no? Porque el artículo 28 se modificó, es aplicable. Yo entiendo, igual que vos, Flor, que la modificación o la incorporación a algunos requisitos que se hizo en el artículo 28 de la Ley de Ejecución Nacional no pueden estar por arriba que los que dice el Código Penal. Eso, yo en eso coincido. Y hay, como decía Florencia, dos cuestiones. Una es esta, ¿no? Que es como una especie de orden. No sabemos si a los jueces o a las personas que realizan, que confeccionan los informes. Porque le dice, bueno, mire, si usted no mantiene, si no mantuvo esta calificación, que es la 2/3 parte, muy buena, del cumplimiento, de la cantidad de tiempo que haya estado detenido. Si no tuvo esta calificación, mire, usted tiene que hacer un informe desfavorable. Entonces, tendríamos que preguntarnos para qué vamos a hacer intervenir a un psicólogo, a un criminólogo, a un asistente social y todas las personas que intervienen, si en definitiva si es una cuestión aritmética. Pero si la persona no obtuvo un 9 por cuánto tiempo, un 5 por cuánto tiempo, es desfavorable. ¿En qué consiste el pronóstico de reinserción? ¿Es una cuestión que se deduce de una calificación? Bueno, a veces eso nos sirve, porque podemos analizar, por ejemplo, la incongruencia que puede tener un informe del servicio criminológico, por ejemplo, cuando pone una conducta buena, un concepto bueno, y dicen hay un pronóstico de reinserción desfavorable. Digo, si usted le está poniendo bueno, no puede ser desfavorable. Lo que no puede hacer el legislador es fijarle cuáles son los criterios, digo, de concepto, nota de concepto que tiene que haberse sostenido en el tiempo para determinar cuál tiene que ser el pronóstico de reinserción. Y otra cuestión más que agregó, y es que tiene que ver con que no tiene que tener proceso en trámite. Y esto también acá también hay una afectación importante porque si lo que se requiere es que esa persona no le podemos afectar el derecho, el principio de inocencia.
un proceso en trámite no puede ser un obstáculo para obtener una libertad condicional. Lo que tiene que haber será una sentencia firme, pero por imperio del principio de inocencia, esto no puede ser utilizado en contra de la persona que pide la libertad condicional que tenga un proceso en trámite. Dice, en caso de encontrarse sujeto a proceso penal por la comisión de nuevos delitos cometidos durante el cumplimiento de la condena. Bueno, nos queda entonces revocación y tenemos que, para ir rápido al artículo 15 del Código Penal. Me parece que Cuando, ya nos excedimos, Luisito, ¿eh? bueno, Igual de cuando se Mar estaba cometiera por un nuevo delito y hablar. tenemos el mismo problema, que es cuando se cometiera el nuevo delito y tenemos el mismo problema, si necesitamos una sentencia condenatoria o no. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasa con los delitos culposos? Si durante el cumplimiento de una libertad condicional una persona comete un delito culposo. Hay una discusión importante respecto de los delitos culposos, porque el código no habla de delitos culposos o delitos dolosos. Es la comisión de un nuevo delito. Y luego interpretar cuándo ocurre eso, porque en realidad, si bien podemos decir el hecho refiere a la comisión, o el hecho denunciado refiere a la comisión y el código dice la comisión de un nuevo delito, no dice la sentencia firme, pero bueno, podemos decir como Estado, cuándo podemos darle estado de comisión de delito cuando tenemos una sentencia firme.